Hola Rodrigo, buenas tardes. Ya chiquillo, vamos a comenzar. Para el taller de hoy, vamos a retomar en el taller que habíamos empezado el día lunes, hacer un repaso para la prueba del día miércoles, ¿ya? Ya, entonces, bueno, vimos los problemas del control. Le subí al aula una resolución del control. No sé si ya quisieran revisar alguno de los ejercicios en particular. Quizá igual les damos una miradita, ¿eh? Pensando como en la prueba. Dame un segundo. Los tengo por aquí. La resolución del control anterior. Pensé que ya se las había subido, ¿no? ¿No está la del control 2? Un segundo. Si no está, se la subo igual, la resolución, si la tengo acá. Este es el 2, 4. Ya, vamos a echar una miradita igual entonces algunos problemas del control, ¿ya? Para aprovechar la instancia. Voy a continuar aquí donde quedamos en la anterior. Ya. El primer problema del control. Veamos. Este era el más sencillo, ¿eh? Dice, considera las funciones derivables f y g y h de manera que f es igual a g compuesta con h, está bien definida, y nos dan esos valores. Nos piden encontrar la derivada de f en 4. Entonces, para hacer eso, vamos a encontrar primero la derivada de f en x, ¿no? Como fg compuesta con h, esto sería real a la cadena. Sería la derivada de g evaluado en h por la derivada de h. Eso sería todo. Y si nos piden en 4, sería la derivada de g evaluada en h de 4 por la derivada de h en 4. Entonces vamos completando con algunos de los valores que tenemos. H de 4 vale 17, así que aquí me da la derivada de esto, 17, por la derivada de h en 4, que también es 17. Y la derivada de g en 17 vale 12. Así que eso me queda 12 por 17. 204. Así se hacía el primer ejercicio. No sé si ahí tienen alguna duda, chicos. Veamos el siguiente. Dice, se define la función f tal que f es igual a eso. La igualdad es válida para. Entonces aquí nos piden encontrar acá, reemplazar la derivada de f en 0 y la segunda derivada de f también en 0. Entonces vamos a tener que calcular la primera derivada, ¿okay? Que es lo mismo que calcular df de x, que es lo mismo que calcular la derivada de f en x.
nos quedaría la derivada de a por x, hay una suma, entonces derivo esta parte y luego voy a derivar esta. La derivada de a por x me quedaría la constante a solamente, porque es la constante a por la derivada de x, que es 1. Más, aquí hay un producto, así que voy a tener que usar la derivada de un producto. Eso sería la derivada de la exponencial, que es ella misma, pero como está evaluada en esta expresión y no en x, voy a tener que usar regla de la cadena. Así que sería por la derivada de esto. B es una constante y derivo x, que es 1, así que me queda b nomás. Y b por t es una constante, así que su derivada es 0. Eso me quedaría ahí. Por seno de c por x. Más, ahora dejo tal cual la exponencial y derivo seno. Aquí igual voy a tener que usar regla de la cadena porque es seno de c por x. La derivada de seno es coseno y la derivada de c por x es seno más, ¿cierto? La derivada de x es 1, que va a multiplicar por la constante. Eso, vamos a ver si podemos ordenar un poquito más para volver a derivar esto. Generalmente uno coloca las constantes primero, ¿no? Por ejemplo, b ahí, después e elevado a b, x menos t, seno de c por x, y no se puede arreglar mucho esto, digamos. C por e elevado a b, x menos t, por coseno de x. Ya, y esta la vamos a evaluar al tiro en 0, para ver cuánto da en 0. df de x evaluada en 0. Me va a quedar a más b por e, y acá me queda, si yo reemplazo x en 0, me queda menos b por t solamente, seno de c por 0, más c, acá igual me va a quedar menos b por t, y coseno de, aquí me falta una c, ¿no? Ahí, c. Coseno de c por 0. Me quedaría a más el seno de 0, aquí, seno de 0 es 0, y el coseno de 0 es 1. Así que esa parte, todo esto me va a dar 0, me va a quedar la parte de aquí nomás. C por e elevado a menos b por t. Esa sería la primera parte. La primera derivada evaluada en 0. Ya, ahora hay que calcular la segunda derivada. Para calcular la segunda derivada voy a tomar la primera que tengo aquí. Y la voy a llevar al otro lado para poder volver a derivarla. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, chicos. Entonces esta es la primera derivada. La primera derivada. Vamos a volver a derivar. Esa constante tiene derivada 0. Acá dejo la constante b adelante y ahora derivo la derivada de un producto. Sería la derivada de la exponencial, que es ella misma, evaluada aquí por regla de la cadena, me quedaría b por el seno de cx, más, como es la derivada de un producto, que a la exponencial, sin derivar, por la derivada de seno, que es coseno, y como el coseno está evaluado en cx, sería por regla de la cadena, por la derivada de lo que está dentro, que es c. Eso me daría la primera parte. Más c, y acá de nuevo, la derivada de un producto. Derivo la exponencial primero, regla la cadena, por coseno de cx, más la exponencial sin derivar, por la derivada de coseno, que es menos seno, por la derivada de lo que está dentro, que sería c. Eso nos quedaría más o menos. Ya. Y acá, bueno, podríamos ver si podemos simplificar algo, qué sé yo. O podemos directamente evaluar nomás, porque igual nos piden la segunda derivada evaluada en 0.
¿sí? Entonces, la segunda derivada evaluada en 0. Me quedaría e elevado a menos bt por b, y aquí me va a quedar seno de c por 0, seno de 0, más e elevado a menos bt por coseno de 0 por c, más c por la exponencial de menos bt por b por coseno de 0, más e elevado a menos bt, y aquí nos va a quedar seno de 0 por c. El seno de 0 vale 0, así que ese muere, y el coseno de 0 vale 1. Así que esto nos quedaría b cuadrado, perdón, ese vale 0. Me quedaría b por este nomás. Me quedaría bc por e elevado a menos bt. Y acá me queda más cb por e elevado a menos bt. Estos son términos semejantes, así que los puedo juntar así. 2bc e elevado a menos bt. Esta sería la segunda derivada evaluada en 0. Ya, y ahora lo que nos dice es que esta suma de estas dos tiene que ser igual a 9 menos 7 por e elevado a menos 8t. Entonces sumo la primera derivada en 0 más la segunda derivada en 0. Esa es la página siguiente. La primera derivada en 0 más la segunda derivada en 0 tiene que ser igual a 9 menos 7 por e elevado a menos 8t. La primera derivada en 0 nos quedó a más c por e elevado a menos bt. Y la segunda derivada en 0 nos quedó 2bc por e elevado a menos bt. Esto, aquí voy a juntar, digamos, factorizar. Me quedaría c más 2bc por e elevado a menos bt, y eso tendría que ser igual a 9 menos 7, perdón, 9 menos e, 7e elevado a menos 8t. Entonces, una solución puede ser que el a sea igual a 9, todo esto sea igual a menos 7, y el menos b sea igual a menos 8. Entonces de ahí nos va a quedar que a vale 9, b vale 8, y reemplazando acá me queda c, 8 por 2, 16, que 16c, eso tiene que ser igual a menos 7. Nos quedaría 17c igual a menos 7, así que nos quedaría menos 7 partido por 17. Esos serían los valores respectivos. No sé si hasta ahí hay alguna consulta, chiquillos. Veamos el siguiente. Ya, el siguiente dice, sea f una función que va de R en R, tal que y es igual a f de x, una función definida implícitamente. Entonces las igualdades, estas y estas, se cumplen para. Ya. Ya, aquí vamos a tener que derivar esta función y es f de x como una implícita, y nos dan dos datos, ese y este. Vamos a ocupar este primero. ¿Ya? Primer dato es que f de menos 4 es igual a 5. ¿Sí?
¿Qué significa eso? Que cuando x vale menos 4, el valor de y vale 5. ¿Sí? Porque y es igual a f de x. Eso significa que el punto menos 4,5, ese punto, pertenece a la curva. Voy a anotarla así, con una C. La curva. ¿Ya? ¿Ya? Eso. Cuando x vale menos 4, y vale 5. Ese sería un punto de la curva. Entonces, si yo evalúo este punto, tiene que cumplirse la igualdad. ¿Sí? Entonces, si yo reemplazo x por 4 y por 5, acá, me quedaría 2 por raíz de menos 4 más 5, más 2a por menos 4, menos 2b por 5, igual a 16. Aquí me queda raíz de 1, así que me queda 2 nomás. Aquí me queda menos 8a menos 10b igual a 16. Si resto el 2, me queda menos 8a menos 10b igual a 14. Puedo dividir, por ejemplo, por menos 2. Me va a quedar 4a más 5b igual a menos 7. Esa sería una primera ecuación que relaciona a y b. Y con el segundo dato voy a tener otra ecuación y ahí voy a poder formar un sistema. ¿Ya? Voy a copiar la ecuación de la curva para después poder derivar. El segundo dato que me dan es este, que la derivada en menos 4 vale menos 2. Ese es el segundo dato que me dan. ¿Cómo se interpreta ese dato? La derivada en menos 4 es menos 2. ¿Sí? Esto yo lo puedo interpretar así. La derivada, f es lo mismo que la función y, digamos, ¿sí? De y de x, cuando x vale 4, es igual a menos 2. Y además, cuando x vale 4, nosotros sabemos que la y, perdón, menos 4 era. Menos 4. Sabemos que cuando x vale 4, menos 4, la y tiene que valer 5. Entonces, esa es la información que nos da la 1, el dato 1 también. Que yo evalúo x en menos 4 y en 5, la derivada tiene que dar menos 2. Voy a derivar aquí de manera implícita. Aquí voy a derivar 2, la constante, y derivo la raíz. La derivada de la raíz es 1 partido por 2 por la raíz, evaluada en x más y. Y acá arregla la cadena porque está una compuesta. Sería la derivada de la suma. La derivada de x, que es 1, más la derivada de y, que la puedo anotar así, o también la puedo anotar así, de y de x. Como usted prefiera. Ahí. Más la derivada de 2ax, me queda 2a, la constante nomás. Y aquí me queda 2b por la derivada de y. Y la derivada de 16, 0. Entonces, lo que sabemos es que cuando x vale menos 4 y vale 5, la derivada en ese punto vale menos 2. Entonces puedo reemplazar toda esa información acá. Voy a reemplazar x en menos 4 y en 5. Y la derivada, entonces, en ese punto tendría que valer menos 2. Nos va a quedar, bueno, aquí se simplifican estos. Nos queda 1 partido por raíz de menos 4 más 5. Factor de 1 más. La derivada en este punto que estoy evaluando vale menos 2 más 2 por a menos 2b por menos 2 igual 0. Esto nos da 1, la raíz, aquí nos queda menos 1,
más 2a más 4b igual 0. Nos queda eso. Esa sería la segunda ecuación. Entonces ahora con las dos ecuaciones que tenemos, formamos un sistema. La primera ecuación nos dio 4a más 5b igual menos 7. Y la segunda ecuación nos queda 2a más 4b igual a 1. Podemos multiplicar esta ecuación por 2. Nos quedaría 4a más 8b igual 2. Y las restamos. Es la primera y la segunda. Nos quedaría 0 menos 3b menos 9. Dividimos por menos 3, así que nos quedaría b igual 3. Y para reemplazar, para encontrar a, puedo reemplazar en la segunda. Me queda 2a más 4 por 3 igual 1. Me queda 2a, 12. Lo resto me queda menos 11. Así que me quedaría menos 11 medios. Esos serían los valores de a entonces para que se cumpla esa condición. Ya, eso. No sé si tienen dudas ahí. No era sencillo este ejercicio, ¿eh? La verdad, porque había como que darse cuenta que este dato lo tenía que reemplazar yo. La x podía reemplazar esa y que vale 5 y además la derivada que vale menos 2. ¿Sí? Por la forma en la que está escrito esto, porque generalmente estas cosas se escriben así. Uno escribe de y de x en menos 4,5 es menos 2. Así escribe generalmente. Entonces así es más fácil ver, reemplazo x e y por s. Acá solo me están reemplazando menos 4. Y acá me están dando el valor de la y. Entonces puede ser complejo en ese sentido. Y eso, suponiendo todavía que la función, bueno, que f es efectivamente una función. Ya. Eso, no sé si tienen alguna duda hasta aquí. Veamos el siguiente. Dice, considere la recta L y la curva C sea P un punto de abscisa negativa. Si la recta tangente a la curva en el punto P es perpendicular a la recta L, entonces las coordenadas del punto son. Ya, vamos viendo la información. Me dicen, considera esta recta. Y me dicen que la recta tangente en el punto P es perpendicular a la recta L. Entonces, es el primer dato que vamos a considerar. L lo voy a escribir en su forma particular. Me voy a quedar 4i igual a 2x más 6 dividido por 4 y me va a quedar 1 medio x más 3 medios. Esto de aquí sería la pendiente de la recta L. Me dice que la tangente tiene que ser perpendicular a esta recta. Eso significa que la pendiente de la tangente multiplicado con la pendiente de la recta L tiene que darme menos 1. Si este es 1 medio, la pendiente de la tangente va a tener que ser menos 2. Y lo que me piden es que encuentre las coordenadas del punto P, y en ese punto la recta tangente tiene que tener esta pendiente. Recordemos que la pendiente de la recta tangente, en este caso, cuando x vale menos 2, es igual a la derivada de la función evaluada en el punto menos 2. ¿Sí? Entonces voy a derivar y voy a evaluar en el punto menos 2. ¿Por qué menos? No hay que ver, perdón. Tengo que encontrar cuál es este punto. Entonces recordemos que la pendiente de la recta tangente es igual a la derivada de la función
en el punto x0, digamos, ¿no? Si es que te le llamamos x0 y 0, por ponerle algún nombre. O x1 y 1 le habíamos puesto en las clases anteriores, al punto tangencia. Eso es lo que hay que encontrar. Me dan que la pendiente de la recta tangente es menos 2. Y la derivada, la calculo acá, sería 3x cuadrado tercios más 4 partido por x partido por 2. Bueno, esos dos se pueden simplificar. ¿Eh? Menos 2. Me queda entonces x cuadrado más 2x menos 2. Esto se cancela. Me queda 0 igual a x cuadrado más 2x, que lo puedo factorizar en x más 2. O sea, que tengo dos soluciones. Cuando x vale 0 o cuando x vale menos 2. ¿Sí? Como me dicen que considere P un punto de abscisa negativa. Hay dos puntos de la curva donde da derivada menos 2. O sea, pendiente menos 2. ¿Sí? Que es en 0 y en menos 2, justamente. Pero me dicen que tengo que considerar P un punto con abscisa negativa. La abscisa es otra palabra para hablar de la primera coordenada. La coordenada X. ¿Sí? Entonces, este no se considera. Tendría que considerar este. Entonces, yo ya sé que la primera coordenada sería menos 2. Porque ahí, en ese punto, la derivada me da justamente menos 2. ¿Y cómo encuentro el I1? I1, esto no es nada más que la función evaluada en menos 2. ¿Sí? O sea, reemplazar acá en menos 2. Me queda menos 2 al cubo, tercios, más 2 por menos 2 al cuadrado, medios, menos 2 por menos 2, más 1. Y eso daría menos 8 tercios, más 4, más 4 más 1. 19 tercios. Esa sería entonces la segunda coordenada. Sí, hasta ahí, ¿cómo vamos con el control? Vamos a revisar la siguiente, que es la de desarrollo. Si no hay dudas, continuamos. Dice, dada la función f, definida así con arco tangente, entrega el resultado simplificado al máximo de. Aquí nos están pidiendo la segunda derivada, acá la primera, y hay que después reemplazar y simplificar. Entonces vamos a calcular primero la primera derivada de f de x. Sería la primera derivada de la función f. Acá hay una compuesta. Tengo el cotangente. Bueno, hay tres compuestas, porque tengo x partido por 2. Después le aplico el cotangente y después lo elevo al cuadrado. Cuando hago arreglo de la cadena, parto derivando de afuera hacia adentro. Así que derivo el cuadrado. Eso es, la derivada de x cuadrado es 2x. Me queda evaluado en la función arcotangente por la derivada de arcotangente. Recordemos, esta la dimos en el taller anterior. La derivada de arcotangente de x es 1 partido por 1 más x cuadrado. Esa es la derivada de arcotangente. Entonces esto nos queda 2 por arcotangente de x medios
Y acá nos queda 1 partido por 1 más x medios al cuadrado. Y acá de nuevo tengo que usar regla de la cadena porque no está evaluado en x, está evaluado en x medios. Entonces sería por 1 medio. ¿Ya? Acá puedo simplificar el 2. Me queda arco tangente de x medios por 1 partido por 1 más x cuadrado cuartos. Eso lo voy a dejar hasta ahí nomás, porque fíjense que justamente después hay que multiplicar por x cuadrado cuarto más 1. Ahí se va a simplificar eso. Ya, ahí tenemos la primera derivada. Ahora vamos a tomar esa y la vamos a volver a derivar para calcular la segunda derivada. Esta es la primera derivada. La segunda derivada, o lo que es lo mismo que 2 veces la derivada de f, es volver a derivar esta función. Aquí tengo derivado en producto. Así que sería la derivada de arco tangente, que es 1 partido por 1 más x medios al cuadrado, por la derivada de x medios, que es 1 medio, por 1 partido por 1 más x al cuadrado cuartos, sin derivar, más arco tangente de x por la derivada de esta división. Recordar que la derivada de una división, si yo tengo 1 partido por g de x, esa derivada es menos la derivada de g partido por g de x al cuadrado. Así que esto sería menos la derivada de lo que está acá abajo. La derivada de 1 es 0, y me queda un cuarto, por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Y eso partido por lo que está abajo al cuadrado. ¿Ya? Arco tangente de x medios. Bien. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta, chiquillos. Tratemos de ver si podemos simplificar un poquito algo acá. Aquí me queda 1 medio por 1. Y esta es la misma expresión. Así que me queda al cuadrado. 1 más x al cuadrado cuartos. Al cuadrado, ¿cierto? Que se multiplica. Más arco tangente de x medios. Acá puedo simplificar por 2. Lo podría escribir primero. Menos, me quedaría acá x medios por arco tangente de x medios por 1 partido por 1 más x cuadrado cuartos al cuadrado. Eso digamos que podría ser simplificar un poquito la expresión. Y ahora vamos a tomar esta partecita de acá y vamos a evaluar. Voy a reemplazar la primera y la segunda derivada. Nos va a quedar x cuadrado cuartos más 1 por la segunda derivada, o sea, por esto. Sería 1 medio por 1 partido por 1 más x cuadrado cuartos al cuadrado menos x medios por arco tangente de x
por 1 partido por 1 más x cuadrado cuartos al cuadrado. Más x medios por x cuadrado cuartos más 1 por la primera derivada, que es esta. Arco tangente de x medios por 1 partido por 1 más x cuadrado cuartos. Aquí empezamos a simplificar. Por ejemplo, se simplifica eso con eso. Este acá igual lo puedo distribuir y se va a simplificar ahí y se va a simplificar ahí. Entonces me va a quedar acá solamente un medio. Aquí me va a quedar x medio por arco tangente de x. Y acá me queda ese x medios por arco tangente de x. Este se fija lo mismo que este con el signo negativo, así que se simplifica, me queda un medio. Este sería el resultado final. Consulta, chiquillos. Profe, Dígame. el primer término no va al cuadrado. El primer término no va al cuadrado. Ah, claro, sí. Este. Por eso lo pude simplificar, si no, no lo podría poder. Ah, cierto. Ya, no dije nada. Sí, sí, me faltaba ahí, sí. Está bien. ¿Ya? Entonces ahí nos queda un medio. Eso era el control, chiquillos. No sé cómo lo encontraron. Yo encontré que estaba complicado, ¿eh? ¿Sí? Estaba bien exigente. Sirva como estándar para la prueba, yo creo, ¿no? Como para prepararse. Porque si se fijan, bueno, estas derivadas no eran sencillas de calcular. Tenían producto, compuesta, pero quizás no era tan terrible porque había que derivar 2 veces. Lo que sí tenía el arco tangente, entonces esa hay que tenerla. La clase pasada igual les di la de arcoseno y la de arcocoseno, igual tenerla. ¿Sí? El 1 tiene que alcanzarlo, pues, sí. La única manera que no alcance el 1 es que haya respondido mal, esa donde dice, ¿quiere que le dé un punto base? Pero con eso debes alcanzar. Estaba complicado, ¿sí? Acá, claro, que les dan la tangente, les dan la perpendicular, tenía varias complejidades. Aquí la complejidad yo creo que estaba en esto, la forma en que estaba anotado. Esta no estaba tan terrible, había que derivar 2 veces también. ¿Sí? Entonces era bien parecida esta a la de desarrollo, que igual es derivada de orden superior. Y esta es la que está como regalada. ¿Ya? Entonces hay que practicar nomás. Si se fijan los ejercicios, por más ejercicios que hemos hecho, porque hemos hecho montones de ejercicios, y yo sé que ustedes han revisado montones de guías igual porque me mandan ejercicios de otras guías, no son siempre iguales a los que les dan. Entonces, mi recomendación es la misma que las otras veces. Busquen así en todas las partes, si sus compañeros de otros paralelos les mandan guía o se consiguen problemas, mándenmelos por correo. Yo los incluyo en el taller o igual yo a veces, bueno, siempre les respondo con los desarrollos, porque para que abarquemos la mayor cantidad de problemas posibles pensando en la prueba. Ya, vamos a continuar. Acá me mandaron un problemita por correo que lo encontré bueno, pero no sé dónde lo coloqué. No. Una guía pensada en la prueba. Mira, yo creo que lo mejor para preparar para la prueba, porque fíjense, nos quedan todos estos ejercicios pendientes. Son caleta, mira. Todas esas diapositivas que están en blanco son problemas que no hemos resuelto. Yo creo que tomar por aquí. Ahora, yo saqué guías del aula, igual encontré algunas guías así como de otras universidades y cosas, y con eso fui armando esto. ¿Sí? Así que yo creo que esto les puede servir como base, digamos, como guía. Y si alguien tiene como más problemas, los puede ir mandando, los vamos agregando. Pero déjenme buscar que alguien me mandó por correo un problema interesante. Tiene pinta de texto, ¿eh?
por cómo está escrito. Así que eso lo vamos a revisar. Estamos aquí. Como les digo, les recomiendo que hagan todos estos. Y todos los que han quedado en los talleres igual son caletas. Si aquí tienen una tremenda guía, miren. Todos los que han quedado en los otros talleres igual pendientes. Porque como les digo, esto es una recopilación de distintas guías. Por ejemplo, esto que tiene fondo azul son unas guías que están en el aula. Y después hay de distintos, sacado de un montón de partes, para encontrar como problemas interesantes. Entonces hay hartos problemas que pueden hacer acá. Y los que ya están hechos, hacerlos de nuevo y ver si les da el mismo resultado. Ya, veamos entonces. Este problema llegó por correo y lo encontré interesante. Esperen que me perdí. ¿Cuál es la diapositiva que estamos compartiendo? Esta. ¿Cierto? Sí. Ya. Entonces, vamos acá. Dice, sea f una función real, tal que para todo x mayor que 0 se cumple esta condición. Obtenga explícitamente f de x y use este resultado para calcular f, la derivada de f en 0. Aplique directamente la regla de la cadena para recalcular la derivada de f en 0. Entonces, para hacer A, me dice, obtenga explícitamente f de x. Entonces acá voy a llamar a esto que está aquí, u. U igual a x menos 1 partido por 2x más 1. ¿Ya? Y voy a despejar x en función de u. Entonces voy a multiplicar acá 2x más 1 por u igual a x menos 1. Me queda 2x por u más u igual a x menos 1. Voy a sumar esa x para allá. Me queda 2x por u más x igual a menos u menos 1. Ese u lo resto acá. Factorizo por x, me queda 2u más 1 igual a menos 1 menos u. Y x lo puedo despejar. Menos 1 menos u partido por 2u más 1. Y entonces, esta expresión, f de x menos 1 partido por 2x más 1 igual a 2 logaritmo de x, la puedo reescribir como f de u y esa x que está ahí la puedo escribir así. Menos u menos 1 partido por 2u más 1. Es un cambio variable. Eso se hace, esto lo vamos a hacer muchísimo ahora cuando vean integrales. Cambio variable. Bueno, igual se hace cuando uno calcula límite, ¿eh? Hice un cambio variable nomás. Entonces así me quedó explícitamente f de x o f de u. La puedo dejar así o si quieren la pueden anotar así. F de x. Sí, porque da lo mismo cuál es la variable. Si queda con x. Si la anoto así o si la anoto así. Me dice entonces ahora, use este resultado para calcular la derivada de f en 0. La derivada de f en 0, ¿qué sería? Bueno, voy a calcular primero la derivada de f, ¿no? Sería 2 por la derivada del logaritmo, que es 1 partido por lo que está dentro del logaritmo, por lo que está acá dentro, que sería regla de la cadena. Menos x menos 1. Que es muy amontonado, así que lo voy a hacer al otro lado. Esta sería la función. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Porque eso me dice, obtenga explícitamente f de x, o sea, que esto ya no lo deje así, sino que le haga un cambio variable, una f de u, para que me quede así nomás simple la función. Y esta x de acá igual tendría que reemplazarlas por u's ahora. Vamos a derivar entonces la derivada de f de x, y esto sería
La constante la dejo ahí. La derivada del logaritmo es 1 partido por x, en este caso 1 partido por todo lo que está dentro de la derivada, por la derivada de lo que está dentro, que es la derivada de una división. La derivada de una división es la derivada del numerador, sería menos 1, por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador. Todo eso partido por el denominador al cuadrado. Vamos a ver si podemos arreglar un poquito esto. Esto de acá va a quedar 2x más 1, partido por menos x menos 1. Acá me queda menos 2x menos 1. Acá queda más 2x más 2, partido por 2x más 1 al cuadrado. Eso se simplifican ahí. Uno de esos se puede simplificar con uno de esos. Aquí me queda menos 1 más 2, me queda 1. ¿Cierto? 1 por 2, 2. Partido por menos x menos 1 por 2x más 1. ¿Okay? No sé si tienen alguna consulta hasta ahí. Ya, acá hay un error, ¿eh? Me di cuenta ahí. Este era menos x, ¿cierto? Porque se resta allá. Entonces iba a cambiar un poquito esto. Esto quedaría menos 1. Entonces acá quedaría 2u menos 1. Y acá también quedaría menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿eso en qué va a influir? A ver, menos 1. Aquí va a quedar menos 1. Acá queda menos 1. Aquí no influye. Aquí queda menos 1. Aquí queda más 1. Menos con menos, eso va a influir. Entonces acá queda 2 y acá queda 3. Eso quedaría la deriva. Y acá queda menos 1. Un error de signo. Y queda la escoba. Ya. Entonces, y lo que nos dice acá es calcular la derivada de f en 0. Entonces reemplazo. Arriba me queda 6. Abajo al reemplazar en 0 me queda menos 1. Y acá al reemplazar en 0, 2 por menos 1 también. Así que me queda 6. Esa sería la parte A. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Quien me mandó este ejercicio podría indicarnos de dónde lo sacó. Ahí quizás podemos sacar más ejercicios interesantes. Y la segunda parte dice, aplique directamente la regla a la cadena para recalcular la derivada de f en 0. Entonces, si yo aplico directamente la regla a la cadena, me quedaría f derivado, evaluado ahí, por la derivada de lo que está dentro, que es la derivada de una división, que de nuevo sería 1 por 2x más 1, menos x menos 1 por la derivada de lo que está ahí, partido por el divisor al cuadrado. Y al otro lado me quedaría 2 por la derivada del logaritmo, que es 1 partido por x. ¿Ya? Eso me quedaría hasta ahí. Ahora, si se fijan, me pide la derivada de f en 0. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo esto da 0? X menos 1 partido por 2x más 1 es igual a 0.
para que una división de 0, lo de arriba tiene que ser 0. O sea, x menos 1 tiene que ser 0. X tendría que ser igual a 1. Entonces voy a reemplazar todo en x igual a 1. Me va a quedar la derivada de f en 0 por, aquí reemplazo por 1, me queda 1 por 3, menos 1 menos 1, 0, partido por 2 por 1, 2, más 1, 3, al cuadrado 9, y acá me queda 2 y 1 nomás. ¿Sí? Entonces me queda la derivada de f en 0 por 3 partido por 9 igual a 2. Aquí puedo simplificar, esto me queda 1/3. Multiplico el 3 y me queda entonces que la derivada de f en 0 es 6. El mismo resultado. ¿Sí? Esa sería otra manera de calcular la derivada de f en 0. Así como hacerla implícita, digamos, porque no sé cuál es la derivada de f, la dejo expresar nomás. Así. Y después busco cuándo esto da dentro da 0, para poder calcular f de 0. Se parece como a la derivada de una implícita. De hecho, es eso, muy parecido. Estaba bueno ese problema, que me lo mandaron por correo. Entonces, mándenme problemas, porque ahí aparecen cuestiones interesantes, desafíos, qué sé yo. ¿Hemos llegado a algo más interesante? No, no ha llegado ningún otro problema. ¿Sí? Y este lo mandó Benjamín Berríos. Entonces, Benjamín, si nos indica quizás de dónde sacó ese problema, Benjamín no está. Para que podamos quizás sacar algún otro problema interesante. Tiene pinta de un texto, ¿eh? Ya, veamos algún otro problemita. ¿Alcanzamos? Todavía alcanzamos. Calcular la pendiente. Ah, me dicen ahí que los vieron en cátedra. ¿A ese se refiere? Ya. Y como para variar un poco, vamos a ver L'Hopital, ¿no? L'Hopital no hemos visto. Lo había puesto. L'Hopital para calcular límites. Acá. Entonces, ¿cuándo ocupamos L'Hopital? L'Hopital. Es un teorema maravilloso. Se ocupa cuando yo tengo límites de la forma 0 partido por 0 o más menos infinito partido por más menos infinito. También cuando tengo cosas del tipo 1 elevado a infinito, 0 partido por infinito, y me falta algún otro, ¿no? Donde uno puede ocupar L'Hopital. Infinito elevado a 0, 0 elevado a 0. Esas son como las versiones, las modificaciones del L'Hopital. Pero la idea es que si yo me encuentro con algo de esto, tengo que transformarlo en algo de esto. ¿Ya? Esto no se ha preguntado ningún control, así que seguro que esto aparece en la prueba. L'Hopital. ¿Qué más nos ha preguntado en los controles? Crecimiento y decrecimiento. Ah, escaleta, pues. Sí, yo creo que para allá va la prueba. Crecimiento y decrecimiento. Razón de cambio. Maximización, optimización. Máximos y mínimos. Eso va a aparecer en la prueba, si todas las cuestiones nos han preguntado. Entonces, al prepararse para la prueba, yo creo que de aquí para abajo, digamos, donde están estos tipos de problemas. ¿Sí? L'Hopital. Seguro que va a aparecer en la prueba esa cuestión. Ya, entonces, ¿cómo usamos el teorema de L'Hopital? Por ejemplo, acá, en el A, si yo reemplazo en 0, me queda 1 menos 0, y arriba esto se va a infinito.
O sea, estoy en ese caso. 1 elevado a infinito. ¿Cómo se resuelve este tipo de problema? Cuando yo tengo una función en la base y en el exponente también es una función de x, lo que vamos a decir es, supongamos que este límite existe y le vamos a llamar L. Y vamos a aplicar aquí logaritmo. ¿Sí? Logaritmo es una función continua, así que el logaritmo del límite es igual al límite del logaritmo. Logaritmo de a la x menos x elevado a 1 partido por x, logaritmo de L. Acá, cuando yo tengo logaritmo de una potencia, puedo bajar el exponente y me va a quedar como una multiplicación. 1 partido por x por el logaritmo de e a la x menos x igual a el logaritmo de L. Vuelve a evaluar. Si yo evalúo acá, este límite me queda de la forma infinito y acá me queda e a la s elevado a 0 es 1 menos 0, 1 y el logaritmo de 0, o sea, el logaritmo de 1 es 0. O sea, de nuevo tengo una versión del L'Hopital. ¿Qué es lo que hago cuando tengo algo como esto? Voy a reescribir este límite. Entonces ahora voy a calcular este límite, pero teniendo en cuenta esto. Este límite lo voy a escribir así. Logaritmo de e a la x menos x. Y esto lo voy a escribir acá. Partido por x. Entonces, al escribirlo así, transformé esta multiplicación en una división. ¿Sí? L'Hopital funciona para divisiones. Y si se fijan, la parte de arriba se va a 0, que me queda 1 menos 0 y logaritmo de 1, 0. Y la parte de abajo también se va a 0. Si yo tengo un límite de la forma 0 partido por 0, entonces uso el L'Hopital. ¿Cómo funciona el L'Hopital? El L'Hopital me dice que si yo tengo límite cuando x tiende a de f de x partido por g de x, y esto es infinito partido por infinito, o es 0 partido por 0, entonces este límite es igual al límite de la derivada de la parte de arriba partido por la derivada de la parte de abajo. No la derivada de la división, sino que derivo la parte de arriba por separado y la parte de abajo por separado. Entonces, este límite me va a quedar límite cuando x tiende a 0. Derivo la parte de arriba. La parte de arriba es la derivada del logaritmo, que a 1 partido por lo que está dentro, por la derivada de lo que está dentro, regla de la cadena. Sería e a la x menos 1. Y abajo derivo x y me queda simplemente 1. Entonces al final me quedó límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 partido por e a la x. 1 partido por e a la x menos x. Evalúo para ver si puedo calcular de nuevo. Límite cuando x tiende a 0, e a la x menos 1, e a la x menos x. Al evaluar en 0, arriba me queda 1 menos 1, y abajo me queda 1 menos 0. Así que al final esto me queda 0 partido por 1, que es 0. Ahí no he terminado, porque lo que yo calculé es igual a esto. Entonces, por lo tanto, lo que yo calculé es el logaritmo del límite. Eso es 0. Aplico exponencial. La exponencial es la función inversa del logaritmo, así que me queda L, y aquí me queda exponencial elevado a 0, que es 1. Ahí calculé el límite. ¿Sí? Consulta hasta aquí. Así se usa el L'Hopital, ¿sí? Sencillo. Una función así, potencia, que tiene función arriba y función al exponente, siempre se usa esta misma técnica.
Aquí, por ejemplo, ya tenemos escrito esto como una división. Así que estamos ahí, listo. Vamos a calcular este. Vamos a ver si esto es del tipo L'Hopital. Cuando x tiende a 0, lo de arriba tiende a dar coseno de 0. Si usted quiere calcular el arco seno, su calculadora tiene que configurarla en radianes. Ahí de modo radianes, que sería el 2. Y arco seno está ahí, arriba del seno, seno a la menos 1. Sería chi de arco seno de 0, que es 0. ¿Sí? Porque el seno de 0 es 0. Y esta es la función inversa. Entonces eso va a 0. Y la parte de abajo también se va a 0. Así que tengo un límite de la forma 0 partido por 0. Puedo usar L'Hopital. Entonces, por L'Hopital, me quedaría que este límite perdón, es igual al límite si yo derivo la parte de arriba y la parte de abajo por separado. La derivada del coseno, eso siempre tienen que tenerlo a mano, es 1 partido por la raíz de 1 menos x cuadrado. Y la derivada de x, 1. Así que al final tengo que calcular ese puro límite, ¿no? Y ahora si evalúo en 0, me queda 1 partido por la raíz de 1 menos 0, 1. Ese sería el límite. Maravilloso lo que si no calcular esa cuestión es imposible. Y vamos por el último. Acá. Evalúo. Cuando x tiende a infinito, esto va a infinito por pi menos 2 el arco tangente de infinito. ¿A dónde se va el arco tangente de infinito? La función tangente se define así. Y la función arco tangente es la inversa. La única diferencia es que se cambian los roles de los ejes. Entonces esa gráfica queda así. ¿Sí? Entonces cuando x tiende a infinito, este es igual a arco tangente de x. Este es igual a tangente de x. Cuando x tiende a infinito, el arco tangente se va a pi medios. Entonces este límite es de la forma infinito por 0. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos arreglar? Tenemos que, para poder usar L'Hopital, tengo que transformarlo en una división. 0 partido por 0 o infinito partido por infinito. Y entonces, el arreglo que se hace aquí es el siguiente. Escribo esto como límite cuando x tiende a infinito. Y L'Hopital igual vale con infinito. ¿eh? Puede ser x tendiendo a A o x tendiendo a infinito. Y voy a dejarlo de arriba esto como numerador. Y esto lo voy a reescribir como una división, así. Es exactamente lo mismo. Porque si yo tengo la división de una fracción, eso es multiplicación por el inverso. Me queda la raíz de x multiplicando acá arriba. Entonces, no le hice ningún cambio a la expresión. El valor es el mismo, solamente que la reescribí distinta. Ahora me quedó una división. La parte de arriba se sigue yendo a 0. Y ahora, cuando x se va a infinito, me queda 1 partido por infinito, también se va a 0. Entonces se va a 0 arriba y abajo, puedo usar L'Hopital. Derivo la parte de arriba y derivo la parte de abajo por separado. La derivada de pi, una constante, así que me da 0, menos 2 por la derivada de arco tangente, es 1 partido por 1 más el valor que está dentro del cuadrado, y esta es una compuesta por la derivada de la raíz, que es 1 partido por 2 por la raíz. Eso me quedaría la parte de arriba. Y la parte de abajo, la derivada de 1 partido por la raíz,
Esa es la derivada de una división. Sería menos 1/2 raíz de x, que es la derivada de la raíz, partido por la raíz de x al cuadrado, que sería x nomás. ¿Sí? Eso, o también esto lo podría escribir como x elevado a menos 1/2. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Y entonces aquí puedo ir arreglando algunas cositas. ¿Ven? Me queda límite cuando x tiende a infinito de menos 1 partido por 1 más x, me queda ahí, por la raíz de x. Y esto que está acá, esto es lo mismo que menos 1/2 x raíz de x. ¿Ya? Entonces, al multiplicar acá, como está dividiendo, pasa multiplicando acá. Queda 2x raíz de x. Se simplifica la raíz de x. Y entonces me queda límite cuando x tiende a infinito de menos 2x partido por 1 más x. Ahora, si se fijan, cuando x tiende a infinito, la parte de arriba se va a infinito. Y la parte de abajo, bueno, a menos infinito. Y la parte de abajo se va a infinito. De nuevo puedo volver a usar L'Hopital. Y ese límite me va a quedar. Derivo arriba y derivo abajo. Arriba me quedan menos 2 y la derivada de abajo me queda 1. Así que este límite sería menos 2. Ahí termino. Realmente hace la vida genial tener L'Hopital. Derivo, 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 hasta que ya me quedan solamente constantes, ojalá, o un límite que es fácil de calcular. Sí, siempre tengo que fijarme, para usar L'Hopital tengo que tener una división, y o las dos partes se van a 0, o las dos se van a infinito o menos infinito. ¿Sí? Si no, no puedo usar L'Hopital. O sea, no puedo usar L'Hopital si es que una parte se va a 5 y la otra se va a 0, por ejemplo. O si una se va a 5 y la otra se va a 7. O una se va a 0 y la otra se va a infinito. O son las dos a 0, las dos a infinito menos infinito. Ahí uso L'Hopital. Y solamente en formato de división. Derivo la parte de arriba por separado y la parte de abajo por separado. ¿Ya? Eso, chillos. ¿Cuándo hay que hacer el reemplazo que hice en el primero? Solo cuando sean funciones exponenciales. Es decir, cuando tenga funciones de este tipo. Así que eso es lo que me estás preguntando, ¿eh? Si tengo una función así, f de x elevado a g de x, y este es un límite que es de la forma 1 elevado a infinito, o es de la forma infinito elevado a 0, o es de la forma 0 elevado a 0. Si es alguno de esos, entonces aquí digo, ya, voy a tomar este igual a L, le aplico logaritmo, y ahí me queda límite cuando x tiende a A, aplico logaritmo acá, se baja el exponente, y acá me queda logaritmo de L. Y ahora calculo este límite. Aquí veo si cómo armar el L'Hopital. A veces me queda el tiro, o quizás esto voy a tener que escribirlo como una división, como lo hice acá. ¿Sí? Ahí veo cómo armar L'Hopital, y después cuando tenga el resultado, ese resultado lo igualo al logaritmo de L y ahí despejo L. Entonces cuando tengo estos casos, hago este cambio. No sé si a eso es a lo que se refiere. ¿Sí? En los otros casos, si ya tengo armada la división, o si está escrita como una multiplicación, entonces yo tengo que tratar de escribirla como una división acá. Por ejemplo, aquí la división ya estaba en el B, nada que hacer. En el C estaba dada como una multiplicación, entonces yo la acomodo para armar una división y ahí usar L'Hopital. ¿Sí? Tener ojo, ¿eh? Porque de repente yo he visto que usan L'Hopital con todo. Tiene que ser una división, pero no tiene que fijarse que van 0 y 0 o que van los dos a infinito. Ahí puedo usar L'Hopital.
y derivar por separado, porque también he visto que derivan todo esto como si fuese una división. No es lo mismo. Derivo el numerador y el denominador se deriva aparte. Solo para L'Hopital, por supuesto. Si la derivada de la función, ahí sí la derivo como una división. Ya, chiquillos, quedamos hasta aquí. Entonces, miren, quedan hartos ejercicios pendientes. El miércoles tenemos taller justo antes de la prueba. Entonces, yo creo que traer preguntas específicas. Por ejemplo, si quisiera que haga tal ejercicio. Entonces, revisen estos, me dicen cuáles de estos quieren hacer, entonces igual yo puedo traer avanzados los resultados un poco, para que no nos demoremos tanto. ¿Se acuerdan que con estos igual nos demorábamos porque eran súper largos? Entonces, estudiarlos el fin de semana, yo creo que de aquí para abajo, que es lo que nos ha entrado en las evaluaciones. Se supone que entra todo, pero como no se ha evaluado ni L'Hopital, ni crecimiento, ni decrecimiento, ni razón de cambio, ni optimización, esas cosas yo creo que van a aparecer. ¿Sí? Ya, chiquillos, eso. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen término de semana. Cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe.